Bienvenido, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Pues muy atareado. El trabajo ahorita no nos ha dejado, pero vamos bien, hay trabajo. Oye, a ver, vi que vienen hace poquito de una capacitación en Estados Unidos. Felicidades Gracias. por ese rollo de irse capacitando allá. ¿Cómo les fue? ¿De qué lado? Pues mira, ahora sí que es una tarea difícil porque nos fue bien, felices, sin embargo, para mí, para el equipo es cansado porque vamos de alumnos, pero también vamos de organizadores, de gestores de viaje, de responsables, y la dinámica empieza 6 meses antes, ¿no? Entonces, créeme que es el día 5 y yo ya ando así como que muy cansado, pero bueno, es parte del esfuerzo que estamos haciendo porque los resultados han sido muy buenos. Te puedo decir que, pues de buena noticia es que se nos abrió una escuela más. Ok. Sí, nos están ofreciendo más cursos de certificación en otras disciplinas. Se habla de extracciones vehiculares, se habla de espacios confinados, se habla de rescate en maquinaria agrícola, en silos. Entonces, nos están ofreciendo una escuela para que nosotros podamos llevar a rescatistas, no nada más bomberos, Ok. sino ya rescatistas a los escenarios que ellos manejan. Entonces, nos fue muy bien. Súper bien. A ver, vamos un poquito para atrás. Por ahí empiezas en el tema de bomberos. ¿Cómo fueron tus inicios? Y a raíz de qué. A lo mejor tienes familiares en el tema de emergencias, un amigo te invitó. ¿Cómo iniciaste en ese tema de las emergencias? Iniciamos en la Cruz Roja. Ok. En el 93, yo, mi hermano y mi hermana entramos a Cruz Roja al área de juventud. Ok. Yo tenía 8 años, mi hermana me lleva por 3, mi hermano me lleva por 6, 7. Entonces, los tres estábamos, ahí es donde entramos al mundo del servicio, ¿no? Del servidor público. Veíamos cómo entraban, llegaban las ambulancias. Entonces, yo creo que de ahí empezamos a darnos cuenta que esto nos gustaba. Yo ya regreso a mi estudio. Mi hermano inquieto. Él empieza a ir de voluntario de bomberos. Yo empiezo a verlo. Iba a dejarle lonche, me quedaba con ellos. Enrollaba mangueras, me ponía el equipo. Entonces, eso fue cerca de mis 14, 15 años. A los 16 me dan oportunidad de ir voluntario aquí a un departamento del estado. Y es cuando empiezo yo a familiarizarme con esto. 16 años. Duré 2 años yendo sin salir a servicios. 2 años. 2 años. Sin servicio. Sí, iba a la estación por la edad. Ya. Iba a la estación que está por mi casa, en La Fama, Santa Catarina. Ok. El capitán Jorge Silva era, voy a estar, ven. Y yo iba con él. A los 17 y punto algo de años me empieza a sacar. Ya me empieza a tener, o sea, yo no podía salir por mi edad. Ok. Cumpliendo los 18, prácticamente empiezo el voluntariado formal. Posterior, por ahí del 2003, ya empiezo a trabajar en el departamento de bomberos. Entonces, mis inicios son en la Cruz Roja. En la Cruz Roja. Así es. Ya. De ahí me parece que hay como un inter que evoluciona tu carrera hacia la parte de bomberos. Te haces algunos cursos, te especializas, terminas en la parte de seguridad industrial y en medio, corrígeme, hay un tema del Mayday que traen, Sí. pero la transición de bomberos a seguridad industrial, ¿cómo fue? ¿Y por qué? Fíjate que fue una etapa forzada. Mira, yo me acuerdo que yo veía las 911, ¿te acuerdas de esa serie? Ok. Y yo veía que los bomberos eran paramédicos. Ya, Entonces, sí. en el 2006, yo trabajaba todavía en bomberos y estaba haciendo el técnico en urgencias médicas. Yo quería ser bombero paramédico, que en aquel entonces no era muy común. O sea, la realidad es que no. era bombero o paramédico o protección civil. Entonces me Era graduó. muy raro Exacto. ver un bombero paramédico. Sí. Y otra de las situaciones es que yo siempre estuve en la estación central. El comandante Andrés Molina, que en paz descanse, pues era de que no, tú te quedas aquí. Y luego, oye, es que hay un curso, hay una visita a una empresa. Y me obligaban a ir. Mis compañeros, te toca, eres el nuevo, eres el más chico, haz de cuenta que si yo daba un curso mañana,
y estaba de guardia ahorita, yo no dormía de nervios. Claro. Nervios, yo no sabía. Sin embargo, pues traía el tema de la emergencia en la calle, ¿no? Pero en ese inter, pues yo empezaron a... Como yo era el que iba a dar cursos, los cursos que caían a Bomberos Nuevo León me mandaban a mí. Entonces empecé a agarrar, por ejemplo, tomé el de formador de formadores, formador de instructores, Sí. Elaboración de manuales, dinámicas de grupo, estando en bomberos. Ya. Llegó un punto donde, oye, buscan a alguien que dé cursos. Y yo tenía 20 y tantos años, ¿no? Entonces iba a dar un curso de 4 horas, me pagaban 500, 800 pesos la hora y de repente me di cuenta que ganaba dinero, ¿no? O sea, ya ganaba más afuera que adentro. Claro. Entonces fue forzado, pero fue rápido esa transición de yo encontrarle al tema de que, bueno, eres bombero, ya eres paramédico, pero también puedes dar cursos. Ahí es cuando empiezo a meterme al tema de conocer las empresas, los procedimientos. En ese inter, estando en bomberos, pues yo ya me dedico a puro curso. De hecho, por ejemplo, me asocié con una persona y ganamos un contrato de capacitación durante 2 años con una cadena comercial grande. Okay. Yo me dedicaba a eso y de ahí hice mi carro, mi casa. Pero yo dije, bueno, ya voy bien. Sin embargo, yo ahora quería aprender de la industria. En ese inter me hacen un ofrecimiento en una compañía cervecera para entrar al departamento de bomberos de la compañía. Entonces, ahí duró 5 años. Siendo esa compañía, digo, para aclarar, el primer departamento de Nuevo León estuvo en la compañía cervecera, Cuauhtémoc Moctezuma, 1902. Sí. Entonces, está la tradición de que los bomberos son los encargados de seguridad. Entonces, yo entro de bomberos a cervecería. O sea, vas de bomberos a Nuevo León a bomberos privados. No, de bomberos Nuevo León, salgo porque ya me la pasaba dando capacitación. Ok. En ese entonces estaba el contador público Israel Martínez y me dice, del año de las guardias que te han tocado has trabajado el 20%. Las demás son permisos que te hemos dado. Te voy a dar un consejo. Dedícate a lo privado. Claro. Y me dice, si tú no ves que no puedes, las puertas están abiertas. De hecho, te puedo dar una licencia para que pruebes. O sea, él me dijo, hazlo porque te va a ir bien. Y sí, no se equivocó. Gracias al apoyo del comandante Andrés Molina y del contador público Israel Martínez, pues yo aprendí a ir a cursos y luego aprendí a cobrarlos y me formé. Entonces duré 3 años, ¿no? Ya después me ofrecen bombero cervecería. Entro con planta directa, no 15 días me tardé en entrar. Y duró 5 años. Ahí es donde conocí procedimientos, ISOs de calidad, metodologías de seguridad. Ahí fue cuando empecé a ir a Bomberos San Luis, a la escuela de Bomberos San Luis. Empecé a ir a Texas A&M, a Bryan, a la escuela en español. Ahí hay una explosión de capacitación. Exacto, o sea, se junta el tema de que aquí es la industria. Sí. Hay presupuesto fijo proyectado. Y al año tienes que ir a tantos cursos forzosamente. Y otra cosa bien importante, estás obligado a cumplir con parámetros. Tú vas a ponerte objetivos propios. Y uno de esos fue, por ejemplo, terminar mi facultad. Ok. Y tú lo escribes y según tu desempeño es una evaluación y a fuerza lo tienes que hacer, ¿no? Entonces ahí otra vez me forzo a terminar mi facultad. Ok. Entonces ahí termino ya la facultad. Y llega un punto donde creo yo ya entenderle a las emergencias, a la prevención y a la industria. Entonces yo ya tenía como que el mejor escenario, ¿no? Para mí. De ahí me hablan para un grupo papelero donde actualmente trabajo. Ok. Para ir ya de jefe de seguridad de una planta. Ok. Duró 1 año y 6 meses. Me abren un puesto como jefe de seguridad corporativa. Ahora ya de ahí me voy al corporativo y soy jefe de seguridad de 24 centros laborales. Ok, a ver, en ese inter entre que tú conocías la seguridad industrial como tus pininos en la primera empresa privada y ahora, años después, estás en un cargo con mayor responsabilidad, ¿qué tipo de sistemas de seguridad usas? De todo lo que aprendiste, la parte de piso, de ir en supervisión de trabajos de alto riesgo, contra la parte de gestión administrativa de todo un sistema de seguridad. ¿Cómo lo haces actualmente? Bien. Mira que tuve la fortuna de que cuando yo llego al centro papelero, tienen una metodología propia.
Ya. Es una campaña, tiene un nombre propio y se basa prácticamente en las buenas prácticas de comportamiento. Okay. Y casi todo cita las normas. No he tenido la necesidad de aplicar metodologías específicas, comprar software, etcétera. La realidad, yo siempre, o sea, mi punto de partida es cumplir con las normas, superarlas y los indicadores. La realidad es que en base a los indicadores es como nos hemos estado moviendo. Te voy a platicar así. Cuando yo entro a esa planta, pues había alta siniestralidad. Okay. Entonces yo me apegué a la campaña interna que tiene la empresa, es una metodología propia. ¿Y qué pasa? Empieza a bajar la siniestralidad. Entonces de repente ya era... O sea, solo lo aplicaste. Solo apliqué, pero hay algo importante. El involucramiento mío, el liderazgo colaborativo, sí, como que es natural, ¿no? Y yo me involucraba, o sea, pláticas de 5 minutos por cada línea. Y de repente el supervisor me decía, déjame la doy yo, adelante, ¿no? Y de repente, o sea, ya eran varios haciendo lo mismo. De repente el doctor, yo quiero dar las pláticas, por ejemplo. O tengo un video, porque, por ejemplo, en esa campaña, una vez al mes, tienes que proyectar un video, una sesión de palomitas. Uh-huh. Entonces, van los colaboradores, se sientan y están viendo algo que tenga que ver con seguridad. Está muy bien hecha. Que te soy sincero, no tuve necesidad de hacer, algún otro tipo de metodología. Para poder hacer un cambio. Esto me ha funcionado aquí, ¿no? Nos vamos a 100 y tantos días. Total, a mí me ofrecen el otro puesto y el tema de accidentabilidad se desplomó. Pero ahí fíjate que dices y mencionas algo que está entre líneas, pero creo que es muy importante. Yo traigo una historia muy similar a la tuya. O sea, yo entré a Cruz Verde de Monterrey, de Monterrey me paso a Bomberos. No había nadie igual así como bombero, paramédico, y muchos años después entró a la parte de capacitación. Pero ya con experiencia en seguridad industrial te das cuenta de que hay muchas cosas que no le vas a decir a la gente, oiga, no tire la basura, o un curso de no tirar basura. O sea, ya no estamos en esos niveles a dar cursos tan básicos. Hay cosas que se tienen que inspirar. Así es. Y donde lo inspiras, haces una conversión positiva. Uh-huh. ¿Qué es lo que decías? Oye, yo empecé con pláticas, inspiraste a alguien en ese proceso de pláticas y pues después te dijeron, oye, ¿sabes qué? Dame oportunidad, yo quiero hacerlo. Pero eso no está escrito en una escuela ni en ningún ISO. Exacto. Y es lo que vas aprendiendo con el paso a paso, ¿no? Sí, por ejemplo, ya después encontré las metodologías de donde salía, pero alguien hizo el trabajo también, que mezcló en base a esa es otra cosa que aprendí, ¿no? O sea, hay una naturaleza del negocio, porque no todas las metodologías van a caber en todos los negocios. Entonces, alguien hizo una amalgama tan bien hecho, específica para ese negocio, y yo te soy sincero, no que no quisiera batallar, pero dije, bueno, esto es sencillo y lo puedo hacer ya. Entonces, al empezarlo a hacer, tuvo los efectos. Por ejemplo, el tema, la investigación de accidentes, o sea, es algo que me apasiona. También se hizo una mezcla entre los 5 porque es el Ishikawa, y el formato está bien interesante, o sea, al grado que se hace un comité de investigación, se cita testigos y empezamos a desarrollarlo, pero ahí normalmente causa raíz, acción inmediata y acción proyectada. Fechas, quién lo va a cerrar, o sea, una acción a corto plazo y a largo plazo. Pero con algo que he aprendido es ponle fecha y ponle hora, porque si no se arrastra esto, ¿no? Claro. Entonces, te soy sincero, el detectar, ya pasó el accidente, el detectar por qué pasó y las acciones nos han llevado a que ya no se repitan. Ojo, ahorita estamos gestionando 24 empresas, cada una tiene su naturaleza, ¿no? Pero como yo ya lo viví en una planta, pues normalmente es, pasó esto, ok, ¿cuál fue la consecuencia? Bien, peligro, riesgo, consecuencia, bueno, pudo haber sido algo peor, hay que investigarlo. Inclusive hicimos una catalogación, ¿no? Accidentes menores, accidentes serias, accidentes críticas, y cada una de ellas tiene un seguimiento, tiene un diagrama de flujo en comunicación. Llega un punto donde, oye, pasó algo que pudo haber sido de alta consecuencia, y se avienta una alerta a todas las plantas, ¿no? Es puro lecciones aprendidas literal.
Pero te soy sincero, no he tenido la necesidad de citar una metodología en específico y esto ha funcionado. Pero es a lo que voy, sí. Te funciona, salen positivamente tus indicadores y sale la chamba. Y tú te has dado cuenta por lo que dices que funciona porque bajan los incidentes. Así es. Sí, ok. Sí. Dentro de la parte de seguridad, el trabajo en equipo, pues obviamente es muy importante, ¿no? ¿Cómo haces para esa metodología involucrar a mantenimiento, claro, a gerencia, a los trabajadores de piso? Porque alrededor de que un sistema funcione, pues es de muchas personas. Así es. ¿Cuál es tu estrategia ahí? El área de capacitación primero. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo las mesas redondas. Entonces, cuando el seguridad quiere hacer algo y no tiene el poder de convocatoria, pues lo vas a hacer y aparte voy a convocar, gasté tiempo en hacerlo y aparte convoqué y no fueron, es frustrante. Sí. Lo que siempre he manejado es, me siento con capacitación y prácticamente le digo, yo preparo el tema, yo selecciono el instructor, tú lo evalúas, pero tú convocas. Tú revisa turnos, revisa que el curso sea de provecho, que el trabajador no se aburra, que tenga carbohidrato, que tenga energía dependiendo del horario. Uh-huh. Entonces, el área de capacitación, yo digo, fecha, este es el tema, revísalo, dalo de alta en código y capacitación se encarga de lo demás. Entonces, tanto ellos me exigen como yo les exijo. Otra de las cosas es que tanto el involucramiento de la gerencia, de las coordinaciones, de los líderes, eso es otra parte. O sea, yo siempre he dicho, podemos capacitar a todo mundo, pero si el ejemplo del líder o no está capacitado, o no está en el mismo canal de preventivo, pues no surge porque ellos ven que el líder lo está haciendo mal, pues se normaliza eso y yo lo hago mal, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, irte directo desde la jerarquía. Uh-huh. Y desde arriba empezar a platicar con ellos para cuando ya llegues abajo, oye, vamos a tener un curso, no sé, mañana vamos a formar la comisión de seguridad e higiene, necesito que vayan, los mandan. Yeah. Oye, vayan porque pues Jonathan va a dar este tema o están organizando este tema, entonces necesito que me apoyen yendo. Llegan puntual, en el curso no están haciendo, porque eso pasaba algo, ¿no? Tú convocas y de repente, oye, ve a un curso. Oye, pero ni siquiera dormí bien porque en mi casa se fue la luz y ahorita tuve calor, ¿me explico? Entonces, cuando tú lo haces con tiempo, cuando invitas, cuando convocas, ellos ya saben que van, y se torna un ambiente 100% diferente. Resumen, si es algo improvisado, o sea, todos estamos incómodos y se siente el ambiente. Desde el clima, la iluminación, las presentaciones, las diapositivas. Yo soy enemigo de que, a ver, vamos a leer qué dice. ¿Me ayudas, Luis, a leer? Eso a mí me mata. Inclusive yo leo muy poco las diapositivas y las hago en dinámicas, pongo videos, o sea, y análisis. Es un poquito de la metodología americana, ¿no? De cómo enseña la pedagogía. Es correcto. Es decir, el adulto enséñale a través de videos, hazle poco de kinestesia, que aprenda a través de la práctica, una evaluación, dudas, se aclaran dudas, y aprenden un poquito mejor que estar ahí leyendo 40 y me doy cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, cada año yo pido el plan anual de capacitación de seguridad y actividades de servicio médico aparte. Ok. Entonces, en México mandamos, no sé, norma 09 alturas, el uso correcto del arnés. Pero en Estados Unidos me mandan el curso de que, ¿qué pasa si yo caigo de una altura? ¿Qué pasa con mi vida en dado caso de que un producto químico me afecte? O sea, es como que los gringos son muy literales. Entonces, ellos te dicen, y otra cosa es que no le gusta hacerlo 2 veces y te lo explican también y te hablan a los ojos, se paran enfrente de ti, te hacen mímicas. La enseñanza es muy clínica, pero también hay algo, o sea, ellos se enfocan en preparar bien lo que van a dar, dártelo con un compromiso y una pasión que tú digas, una sensibilización. Yeah. Aquí yo me he topado, te soy sincero, he estado, oye, voy a ver un curso, déjame meto, me siento, y el instructor, o sea, batallando con la computadora, la presentación con errores de ortografía, fotos antiguas,
vaya, yo la verdad siempre digo, hicimos una mala selección del instructor, capacitación, ven para acá. Oye, sí, es que, bueno, en México, corrígeme, sí, pues no hay un estándar es correcto. de capacitación. Como tú lo mencionaste, sí. Recibimos un formador de instructor, pero después de ese curso, sí. Pues que Dios te bendiga y tú sabes cómo lo elaboras. Entonces hay una mezcla entre instructores actuales sí. contra los de la vieja guardia que están pues enseñando pedagogía de una forma diferente, que incluso las nuevas generaciones ya no aprenden igual a través de estar escuchando 6 horas a una persona hable y hable al frente de él, ¿no? Así es, mira, y te soy sincero, o sea, he tenido todos los escenarios y yo lo hago con la finalidad del resultado, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que yo como colaborador me lleve información, siempre he dicho, ¿no? Que salga mejor de como entré ese curso. Claro. Y que me vaya, no contento, no me voy a estar riendo, pero, ay, aprendí, tengo un compromiso con lo que aprendí y lo voy a aplicar. Te soy sincero, o sea, ha habido cursos donde el instructor no puede ni agacharse. Y está dando un tema que tiene que ver con ponerse un arnés y no se lo sabe poner y yo sí soy muy fijado en eso. Claro. ¿Por qué? Porque estamos pagando por un servicio. Y porque eres instructor. Ah, exactamente. Ahí tienes otros ojos sí. de evaluar. Así es. Porque yo hago exactamente lo mismo. O sea, ya tienes otros ojos que conoces el as bajo la manga del instructor. Así es. Dice, este sabe, este no sabe. Sí. Está un compadrito y alumno muy juguetón. Pues vas y te le paras ahí un ladito. Claro. Y sin decirle algo, pues le baja un poquito el tono. Tienes al juguetón. O tienes el alumno que te está retando a ver si sabes. Oye, ¿y qué hago si esto? ¿Y la norma qué dice? ¿Y dónde dice? Entonces, ¿cómo interactúa el instructor? Te das cuenta si trae experiencia, si trae callo. Y al final es eso, ¿no? Yo me di cuenta hace varios años que uno de los cursos que yo imparto, al final del curso, en la parte del examen decía al alumno, después de este curso, ¿a qué te comprometes? Sí. Y no muchos cursos tienen algo tan sencillo, pero ya cuando el alumno pone... La promesa de aprendizaje. Me comprometo a tal. Ya hasta el alumno siente una responsabilidad de hacerlo, ¿verdad? Mira, por ejemplo, he estado en cursos que se imparten en Bomberos Saltillo. Ajá. Por irme rápido a... Y ahí inician, bienvenida, se paran. Y hoy siendo tal día, tal hora... vamos a ver, me comprometo a ver este tema y hacerlo, es como un juramento, ¿no? Okay. Y hacerlo bien porque soy un servidor público. De esta manera oficialmente damos apertura de la capacitación. Y se sientan. Y ya. Y al final otra vez, bueno, damos por concluido y nos comprometemos a... O sea, esa parte es importante porque, como tú dices, ¿no? Al final de cuentas lo que buscamos es comprometernos. Y yo quiero dejar algo muy claro, ¿no? A mí me ha tocado materializar los accidentes. O sea, decirte, este accidente nos costó tanto y nos pudimos haber ahorrado tanto, porque yo veo esa parte desde el nivel corporativo. Pero lo que yo siempre digo, los valores es, vamos a cuidar a las personas, los procesos, el medio ambiente, continuidad de negocio. O sea, el medio ambiente ahorita lo acabo de citar, ¿no? Sí. Pero prácticamente entra dentro del proceso, pero es personas, proceso y continuidad de negocio. Si alguien me dice, oye, es que estás exagerando, el efecto va directo a la persona. El efecto va directo al proceso. Puede parar esa operación. Si pasa algo tan malo, se interrumpe la continuidad de negocio por horas, por semanas, por meses. Uh-huh. Entonces, esa parte es donde materializo las consecuencias de lo que pueda pasar, y creo que de esa manera nos hemos empezado a entender, porque yo pues prácticamente veo con directores, con gerentes o con supervisores y con nuevos ingresos. Que es calidad, tiempo, costo, ¿verdad? Que es donde ya estás en otro nivel de gestión de la seguridad, y al director pues le vas a pegar o va a entender el mismo lenguaje con
con costos, con tiempo, sí, de retrasos de producción, etcétera, y ahí es donde necesitamos entender también cómo nos comunicamos con alta dirección, así es. con gerencia y con trabajadores, que es toda una ciencia, el comunicar lo que queremos hacer a todos los niveles. Es que tú puedes hacer una estimación simple del costo de un accidente, costos directos, indirectos, y la puedes hacer directamente desde el área de contabilidad. Y ahí es donde se sorprenden, o sea, esto que pasó me costó desde la hora del doctor, el equipo que utilizó, el traslado, el tiempo, las horas que lo cubrieron, a partir de tanto tiempo, esto tiene otro costo, y ahí nos vamos, la rehabilitación, los medicamentos, o la prima, o sea, si lo contabilizas, Claro. te asustas del valor que tiene un accidente. Por eso hay un lema que dice que la seguridad sí es negocio. O sea, Sí. aplicada de forma correcta, sí es negocio, porque hay otras industrias que lo ven como un gasto, Uh-huh. que lo ven como pérdida de tiempo, en el que te mando a los alumnos y están dejando de producir, pero sabiéndolo explicar bien a la alta dirección, es eso, es la seguridad sí es negocio, por el ahorro de lo que Sí. comentas, más los ahorros que no estás despilfarrando el dinero en multas o sanciones o clausuras. Es que la seguridad te puede generar ganancia. Claro. O sea, vamos a imaginar lo siguiente. Yo soy el departamento de seguridad y tengo 10 departamentos aparte. El departamento de seguridad le cobra una póliza o una iguala a los 10 departamentos por mes. Pero yo me voy a encargar de tu capacitación, de tu prevención, de investigación de accidentes en dado caso, de salud ocupacional, de revisar los extintores, las mangueras, los hidrantes, gabinetes, aparte de todo eso, tu plan de contingencias, etcétera. Entonces llega un punto donde tú puedes cobrarle a cada departamento una iguala mensual. Inclusive, si tú tienes un gasto como departamento, tú lo pagas, me explico, dentro de tus presupuestos proyectados. Pero a seguridad siempre le vas a estar pagando para que te cuide. Pero a la vez seguridad empieza a tener un compromiso porque para eso me pagan. Entonces seguridad empieza a tener ingresos. En lugar de ser una pérdida, no, la empresa misma te está pagando. Entonces, tus clientes internos. Es correcto. O sea, se puede hacer así y se hace en alguna empresa que conocí, donde yo trabajé. Entonces empezaba a ver de que, oye, al mes tuvimos una ganancia de tanto. No pasó nada, no hubo accidentes, no, tu ganancia fue positiva. Y hacíamos un presupuesto fijo proyectado. Y al siguiente año, oye, tuvimos una ganancia de tal. Y de ahí empezaste tú a darle el servicio al hospital que estaba al lado, a la que hace tus etiquetas, etcétera, al parque, al recreativo. Tú empezabas a venderle el servicio. ¿Y qué hacías? Lo que tengo que garantizar es que quien gestione y efectúe el trabajo lo haga bien, porque ya es un compromiso de calidad. Claro. Entonces, esa es una parte donde yo he tratado de... No le entienden muy bien cuando lo explico, pero la seguridad puede ganar dinero de la misma empresa. O simplemente el no tener una contingencia fuerte dentro de una empresa, pues a la empresa le va a crear una mala reputación ante los medios, ante la prensa, ante sus socios corporativos, ante la sociedad, la comunidad alrededor. Y eso también se tiene que pues contabilizar, ¿verdad? Todo lo que no dejamos negativo, al final del día la empresa le va a ayudar. Es que acuérdate que la salud es física, mental y emocional. O sea, yo tengo que garantizar que tú vas a estar bien físicamente. Tu mente debe de estar en paz, tranquila, norma 035 por decirlo. Claro. Y el tema social, o sea, tu pago, tu utilidad, y tengo que cuidarte, o sea, también, oye, es que traigo problemas con mi familia, pues alerta con el trabajador, ¿no? O sea, meterte un poquito, ¿por qué? Alguien me dijo una vez, es que no puedes meterte tanto porque son muchos. No, es que la salud es bienestar y el bienestar es productividad. O sea, claro. Uno de los retos que yo siempre le he dicho a la gente de recursos humanos es, imagínate que logremos que los trabajadores salgan de su casa y regresen más contentos de como salieron. Se podrá lograr eso y te quedas como que en shock porque
sí se puede, o sea, Claro. yo conozco puestos en el grupo donde trabajo donde les gusta tanto lo que hacen y bien animados. Oye, ya acabamos y mañana tú los ves, ¿no? Entonces, ese creo yo que tiene que ser, porque ahorita hay un problema de rotación enorme en el área productiva, pero tiene mucho que ver con sentido de pertenencia, con el inicio de una inducción, con la mentoría, el seguimiento, con una cultura de ahorro, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, dan capacitaciones de manejo de finanzas a nivel doméstico. Y los enseñan, manejo y control de impuestos. Y los enseñan. Entonces ahí tú estás convirtiendo a un colaborador con una salud física, mental, y lo llevas a lo social. O sea, si todos estamos bien socialmente, tenemos un poder adquisitivo mayor, nos llega una utilidad bien, o sea, yo creo que ahí estamos formando el sentido de pertenencia. Y cuando yo te pida, oye, hay que hacer esto, pues con mayor razón. ¿Por qué? Va en contra de que es que lo tienes que hacer porque la empresa lo pide. Sí, Claro. es ese tema de la presión de que es que ya no puede haber accidentes. Oye, la gente tiene una sobrecarga laboral porque le faltan personas, porque hay alta rotación. Una persona tiene que hacer la tarea que hacían 3 antes. Entonces, me da risa cuando alguien me pone en la investigación, ojos, no la tarea, actos inseguros. Cuando nos vamos a la investigación, resulta que el tema es administrativo. O sea, el trabajador no quería lesionarse. La administración, la guía, el entorno, eso, lo llevó a que se accidentara. Sí, generalmente los trabajadores, y yo he estado en siderurgia, he estado en construcción, he estado en metalmecánica, etcétera. El trabajador es muy noble. Sí. El trabajador va a chambear, va a sacar pues la papa para su casa, y si tú le dices haz esto, lo hace. El tema es que atrás de él pues no le brindamos el soporte, su supervisor inmediato, su gerente, y ahí luego entonces es lo que dices, el entorno provocó algo para que el trabajador terminara lesionándose. Entonces sí hay que cuidar esa parte. En otra empresa yo vi que esa responsabilidad de seguridad se la daban al gerente de sitio. Cuando ya hicieron eso, también bajaron los niveles de accidente porque pues el gerente de planta o el gerente de sitio ya tenía que reportar directamente él sus indicadores. Sí. Entonces ahí es, en lugar de yo ir a buscarte y mándame gente para capacitarlos, él venía oye, ¿qué más falta? ¿Qué necesito? ¿Cuándo te mando? Porque él es el que iba a salir mal, en tal caso, en la junta de dirección. Mira, voy a citar hoy un caso, ¿no? Normalmente seguridad depende de RH. Sí. Alguna vez fue una planta y seguridad dependía del gerente de producción. Uh-huh. Oye, ¿por qué? Porque era una empresa química y el que sabía de esto del riesgo era el gerente de producción. Uh-huh. O sea, él veía directamente al de seguridad, no le reportaba, sino que él decía, tienes que hacer lo que te toca porque esto es una bomba de tiempo, ¿no? Claro, conocía. Esa parte le da un giro porque lo acabas de decir, ¿no? Técnicamente tienes que conocer bien cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias. Y si no los identificas, poco puedes hacer, ¿no? Exacto. Entonces, me llamó mucho la atención eso de que no, el gerente de producción es el encargado es el jefe del encargado de seguridad. Entonces, cambia, ¿no? El esquema. Y es la naturaleza del negocio. O sea, yo también he visto ese tema de que recursos humanos, de que es que los indicadores y no puedo reportar eso y como que los topan. Entonces, lo que estamos promoviendo ahorita es que el área de seguridad se independice como departamento. Una superintendencia, una gerencia, entre otras cosas. Sí. Que también le daría poder como un departamento de calidad. Exactamente. Porque si te das cuenta, seguridad siempre está abajo de alguien. Exacto. Entonces, digo, no quiere decir que esto sea lo mejor, pero en base a mi experiencia considero que ha funcionado y le da el peso a la seguridad porque, repito, o sea, el tema de seguridad sí es un negocio. Sí, literal. Sí. Y
que la calidad tenga su política de calidad. Así es. Y seguridad o EHS tenga su política de EHS. Entonces ya se miden por separado. Dentro de ese tema de seguridad, así rapidito o superficial, en el tema de pandemia, ¿cómo te fue? Porque yo lo que vi es, yo dije, los que estamos en empresas, es muy difícil que salgamos porque formamos parte de un sistema. Teníamos más trabajo. Es decir, la empresa no va a parar porque no puede perder, entre comillas, sus sistemas. Uh-huh. Y bolas que sí saltaron muchos. ¿Cómo te fue en esa parte? Profesionalmente fue una etapa bien importante para mí en tema de crecimiento. Mira que, imagínate, somos 3,600 colaboradores a nivel grupo. Digo, estoy hablando de donde estoy ahorita y claro, lo hago con todo respeto, ¿no? Pero pues esto se trata de aprender, no lo hago con otra finalidad. Era 2019 y se iba a hablar del COVID. Uh-huh. De hecho, tuvimos la junta de reporte anual y que el COVID y que a lo mejor nos llega. Y pum, me acuerdo que el COVID llegó en un regio aquí en San Pedro y aquí en México llegó primero a Nuevo León. Sí. Y se fue esparciendo. Me acuerdo de ese, si no me equivoco, era un puente y que... me acuerdo que estábamos muy preocupados por cómo manejar el tema de marzo, el tema del Día de las Mujeres y todo eso. Se nos hacía muy difícil que las mujeres no fueran y ya sabrás, tema corporativo. No, o sea, lo que venía y lo que seguía era el COVID. Sí. Entonces nos empezamos a asustar. Sin embargo, la realidad es que fuimos muy resilientes en el sentido de que ninguna planta perdió operación. Y empezamos a trabajar. Yo me acuerdo que yo me basaba bastante en lo que dictaba la Organización Mundial de la Salud. Yo estaba en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, estábamos viendo el protocolo de seguridad sanitaria, te soy sincero, nosotros lo teníamos desde antes. El tema de distanciamientos, o sea, todo ese tema lo tenemos desde antes, teníamos la trazabilidad, o sea, hoy me acuerdo que empezamos a trabajar como, tengo el paciente A, ¿quién convivió con él? Bueno, los B. Bueno, el paciente A los ve, mándalos 4 días a su casa, por decirlo así. Uh-huh. Pum, ya tiene síntomas, mándalos a pruebas y ahora vete con los C. O sea, era un mundo de pruebas. Y luego decir, bueno, vamos a hacer una prueba, una PCR, con él es una rápida, con él es de antígenos, consigue un laboratorio de calidad. Por ejemplo, yo fui positivo en Chihuahua, fui a una planta, me acuerdo de hacer una auditoría de COVID. Uh-huh. Y yo lo que hacía por protocolo es viajo a la planta, me hacen prueba. Salgo negativo, hago la auditoría. Me quedaba 1 o 2 días, me hacían prueba para regresarme a mi casa. En una de esas pues me hacen la prueba, regreso a mi casa y salí positivo. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque decía, bueno, pues ya salí positivo. Y alguien me dijo, ten cuidado porque ese laboratorio ha tenido falsos positivos. Si ya estás en Monterrey, vete a hacer la prueba. Ya tenía un positivo confirmado, ¿no? Me voy a hacer una PCR y resultó ser negativo. O sea, también aprendí que había un tema. Todo el mundo estaba tratando de hacer algo diferente para sobrevivir, ¿no? Yeah. Entonces, te soy sincero, fue una buena etapa porque la enfrentamos bien. Obviamente hubo bajas, no tantas. El tema de contagios positivos en planta nunca llegó al grado de tener que parar una máquina, una operación, una planta. Jamás nos vimos en ese riesgo. Y te soy sincero, el 2020 fue el año de menor siniestralidad que se tuvo. Yo digo que es porque estábamos tan alerta de no querer ir a un hospital que tampoco quería accidentarme. Pero yo lo tengo en indicadores y el 2020 lo ves en verde. No hubo ni un accidente que tuviera que ver con una incapacidad, con un internamiento de más de 24 horas. No hubo una amputación, no hubo nada que tenga con un accidente crítico. Entonces, siendo sinceros, fue un año para nosotros de muchos retos. Aprendimos a hacer el teletrabajo. Sí. Yo me acuerdo que antes usábamos Skype y cosas así. De repente era Teams, ya era todo y nos costó. Adáptate, tu oficina en casa, internet. Sí, o sea, yo me acuerdo que estaba preocupado porque yo sí tenía mucho trabajo, pero había compañeros que decían, oye, es que pues bajó mi ritmo laboral. Ando preocupado porque no va a pasar nada, o sea, nosotros que podemos desde el área corporativa administrativa, lo de aquí lo hacemos, pero había alguien en planta que estaba en el área operativa, ¿no?
Entonces yo le decía, todo eso estamos influyendo. Lo que hagamos nosotros bien, o sea, influyen los que tienen que sí salir a producir. Entonces, a mí me tocaba estar en plantas y filtros sanitarios y el tema, ¿no? ¿Te acuerdas que entrabas a los túneles de sanitización? Sí, O sea, sí. enemigo del abuso, pero sí, había otro tipo de metodologías que empezamos a hacer y teníamos carpeta, porque esa era una. La otra era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tú tienes que comprobar que eras una empresa, no te acuerdas cómo se llama, que eras una empresa que sí tenías el por qué estar laborando, ¿no? Necesaria. Algo así, ¿no? Entonces tenías que tener la carpeta por esa inspección y la carpeta por si llegaba a Secretaría de Salud del Estado, Federal, Secretaría del Trabajo. Entonces nos ayudó bastante porque empezamos a hacer procedimientos forzados que al final de cuentas nos daban resultados y desde ahí aprendimos a cambiarle la cultura de protección a las personas. Ya. Sí, distanciamiento, higiene, lavado de manos. Te voy a dar un caso, o sea, las enfermedades digestivas bajaron, se desplomaron a nivel grupo por el hecho del lavado de manos. O sea, si el colaborador llegaba ahí al comedor y no se lavaba bien las manos, a nivel grupo, sí tenemos un efecto de temas digestivos. Bajó literal, ¿no? Aquel lo atribuíamos, era el lavado frecuente de manos. Claro. Sí, entonces fue un reto, digo, por las personas que ya no están con nosotros, pues sí fue algo. Pero a nosotros que nos toca ver el tema de operatividad de la salud y eso, creo que lo hicimos un poquito más de lo que nos tocaba y los resultados fueron positivos para... Al pasar los años en tu experiencia en seguridad industrial, si tuvieras la oportunidad de regresar un poquito el tiempo, Uh-huh. ¿qué formación o qué capacitación te recomendarías a ti mismo que dices, oye, este curso o este diplomado no me puede faltar o lo hubiera querido cuando iniciaba? ¿Cuáles pudieran ser? El tema de investigación de accidentes, el tema de causa-origen de incendios, por ejemplo. Yo creo que esos dos, el inglés técnico. O sea, yo ahorita me arrepiento tanto de no tener un nivel de inglés para poder ir a Estados Unidos y hablarlo técnicamente con una fluidez. O sea, he perdido muchas oportunidades educativas por no tener esa cualidad de inglés. Yo creo que es más en inglés. Por eso ahora mis hijos prácticamente es inglés. Sí. Y uno de mis proyectos es irnos a Estados Unidos 2 años, nada más para que aprendan eso. Y regresarnos. Súper. Sí. Ok. Brincamos a la parte de seguridad industrial. Por ahí está el tema de Mayday como fundación. Uh-huh. ¿Por qué nace Mayday? Es decir, ahorita me explicas qué es el concepto Mayday, pero ¿por qué hacerlo sin fin de lucro? ¿Qué hay atrás de ahí del por qué lo hacen de esa forma? Bien. Mi hermano mayor consigue un contacto con un guatemalteco que ya es residente, que vive en Carolina del Norte. Ajá. Y le dice, oye, yo tengo la necesidad de pasar un equipo para un departamento de la República. Sí. Pero el equipo está en frontera. Tienes que ir, pagar los impuestos, brincarlo, y tú hazme el favor de mandarlo. Uh-huh. Y se hace. Y le dice, oye, ¿y tú eres bombero? Sí, pues ahí empezaron a platicar. Digo, mi hermano es veterano bombero. Siempre ha vivido las emergencias. Y llegó un punto que hicieron buena amistad, que dijeron, aquí hay una escuela y acabo de preguntarles que si pueden venir bomberos mexicanos. Y sí, que incluso nos van a cobrar un precio simbólico. Estoy hablando de $75, 150, 125. Entonces, no la creíamos, ¿no? Pero teníamos que viajar allá. Yo la primera vez no le creí a mi hermano, te soy sincero. Pero sí llevó un grupo de Nuevo León. Se fueron para allá, tomaron la capacitación. Creo que fue 2017-2018. Uh-huh. Regresan. Para el 2019 yo ya me integro. Pero era un reto porque era ir manejando. Son cerca de 25 horas. El permiso de internación. Las leyes de Estados Unidos de tránsito. O sea, ya si haces algo mal hay una responsabilidad. Entonces, en el 2019 vamos y vemos un tema que yo no sabía que íbamos a ver. Que era el estándar 1407 en FPA de equipos de intervención rápida.
el entrenamiento. Entonces empieza a desarrollarse el curso y yo encantado con lo que estaba aprendiendo, pues ya traía la experiencia bomberil, pero ahora resulta que aprendías a rescatar no víctimas, sino bomberos. Entonces, día que pasaba cosas nuevas para mí, o sea, ahí sí te enseñaban a, por ejemplo, el equipo de aire, bueno, esta es la operatividad, pero llega un punto donde tú tienes que sobrevivir porque eres el bombero víctima, tienes que empezar a administrar una respiración y hay estos métodos. Y esos 15 minutos que te quedan, tienes que hacer los 30. Y eso lo hacíamos. Cargar a una víctima equipada, o sea, era un reto. Subir por la escalera y bajarlo. Empecé a ver todo eso y me gustó. Regresamos y se da la pandemia. ¿Y qué pasa? Empezamos a practicar los que fuimos al viaje. Monterrey, que éramos Marco, Paul, mi hermano, yo. Y de Saltillo era Isaí Galván e Iván. Empezamos a juntarnos a practicar solos. Marco tenía una bodega, empezamos a hacer escenarios y era nuestro salón de juego, pero llegó un punto donde dijimos, ¿de qué sirve que entrenemos solos si no hay nadie más que vea esto? O sea, para nosotros está bien, pero ¿qué va a pasar cuando se active el botón rojo y tengamos más víctimas y no estemos todos? Ok, a ver, paréntesis para no cortarte la inspiración de la historia. ¿Cuál es la diferencia entre REIT y Mayday? Bueno, no, son cosas bien aparte. Fíjate, voy para allá. Nosotros teníamos que empezar a convencer a los departamentos de que se capacitaran con lo que nosotros no somos instructores, no somos facilitadores, somos multiplicadores. Pero para eso se necesitaba que confiaran en nosotros. Si nosotros lo hacíamos cobrando, nos íbamos a meter en un problema con Estados Unidos, porque dijimos, esto va a ser altruista. Y fue un juramento que nosotros hicimos. Entonces, pero tampoco nos podíamos llamar RIC, Equipo de Intervención Rápida Nuevo León. Porque eso es un nombre muy pesado. O sea, no es cualquier persona. No, cualquier persona ahora carga un RIC. Pero ser y conocer el sistema de supervivencia del bombero y el tema de intervención rápida es un nivel que nosotros no hemos alcanzado. Entonces quisimos nombrarlo como un programa, el Mayday, que es un llamado de auxilio universal, y ponerle México. O sea, Mayday es el llamado, que eso es en cielo, tierra y mar, para decir estoy en problemas. Sí, hay una etimología, etcétera. Nosotros, te soy sincero, solamente lo usamos como nombre, como un nombre impacto, un nombre neutral. No quisimos, repito, RIC ni nada de eso, es programa Mayday México. Y empezamos a dar ese curso, el estándar de NFPA 1407. Entonces, Mayday es el llamado que tú haces. Hay un acrónimo. Antes se usaba el lunar, o ya la certificación que nos da nos enseñó de otra manera. Es Mayday, Mayday, Mayday. Soy Jonathan López. Estoy en el área A de la estructura, bajo las escaleras. Necesito aire porque me estoy quedando sin aire. Y eso lo transmites por radio. Pero cuando tú escuchas por radio un Mayday, todo el mundo se calla. Ese es el llamado, ¿no? Entonces nosotros lo pusimos como nombre. Ya. Pero es la diferencia entre un Mayday y un RIC, es esa parte. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y déjenme decirles que yo sé que a todo el mundo nos encanta navegar en la red de internet. Y yo di con una página que está increíble, una empresa padrísima, que es safetysap.com. Es una empresa que se dedica a darte unos cursos de primeros auxilios, también de uso de montacargas, el buen uso también de extintor. Por ejemplo, también tienen trabajos de altura y entre otros muchos servicios, pero la verdad vale la pena porque miren, al terminar este curso te van a dar una constancia de habilidad y además te van a dejar en claro todas las dudas. Y por si fuera poco, saben bien que un porcentaje de estas ventas dentro de esta empresa va destinado a reforestar nuestro estado. Y además también tú como empresa te van a dar un reconocimiento donde estás siendo una empresa socialmente responsable. Entonces, la verdad, vale la pena que se acerquen a esta página. Está padrísimo todo lo que tienen ellos. Y lo mejor de todo es que es bien fácil. Cada vez que se registren van a tener la oportunidad de tener un buen descuento. Así es que bueno, dense la vuelta. Rápidamente vayan a safetysap.com o bien pueden contactarlos a través del 81 22 99 3281. Entonces, de verdad, chequenlo muy bien. Está padrísimo todo lo que tiene. Tiene una muy buena cantidad de servicios, pero sobre todo los cursos están padrísimos y te dan constancia de habilidad. Y por supuesto, aclaran todas tus dudas. Así que bueno, date la vuelta en safetysap.com. Ok, entonces,
no por azares del destino, sino porque estaban en el lugar correcto, conocieron a la persona correcta, se les presentó la oportunidad, empiezan esta fundación, tocan la puerta, así me imagino, de cada dependencia. Oye, sabemos esto, te invitamos a practicar, y ahí es donde empiezan a agarrar la confianza de las dependencias a practicar lo que ustedes saben. Así es. Luego entonces, después de la pandemia, corrígeme, se van a Estados Unidos a llevarse un grupo de compañeros para que tomen la capacitación. Pero ¿cómo es ese proceso de suéltame a los muchachos, y cuál es la metodología que ustedes usan? ¿O literalmente le llamaron al director? ¿O cómo se presentan? Mira, de Estados Unidos empezaron a ver que regresamos y empezamos a tener mucho movimiento, es decir, capacitar personas de manera gratuita. Uh-huh. Y se empezaron a dar cuenta que ya iban las instituciones, o sea, empezaron a ir, ¿quién ha ido? Protección Civil García, Protección Civil Santa Catarina, Protección Civil San Pedro, ya fue Monterrey, Bomberos Voluntarios San Pedro Coahuila, Bomberos Jerez, Bomberos Torreón, o sea, de repente empezamos a agarrar un impulso, pero un capitán en específico de Estados Unidos empezó a vernos. Y ese capitán se hace director de una universidad. Yeah. Entonces, como ve lo que estábamos haciendo, ve que parte de los equipos que ellos mandaban a frontera y nosotros importábamos, lo usábamos para el programa, nos dicen, ¿saben qué? Hay una oportunidad de entrenamiento, certificación para un grupo de bomberos mexicanos. Organicen el viaje. O sea, ellos ponen las instalaciones, ponen el curso, no se preocupen por el costo, solo vénganse para acá. Hay un costo que es simbólico, para que te des una idea, son $127 por matriculación, pero estás hablando en una universidad, en un edificio de seguridad pública. O sea, una universidad per se. No, anda en $1,000 es fácil. Es correcto. Y es en una escuela muy importante de Carolina del Norte. Ya. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer es, tenemos esta oportunidad, jefe. Ok, yo mando una carta, yo me encargo del tema administrativo, la carta de invitación, y ahí pongo la explicación a dónde vamos, el link de dónde vamos, y hago una tabla de costos aproximados. Pero ojo, lo hago con la intención de un gasto proyectado. Es decir, llevar un bombero te cuesta tanto, llevar a 4 o 5 te cuesta tanto. Incluye permiso de internación, tanques de gaso. Vaya, lo que hicimos es en base a la experiencia de gasto, se los proyectamos, y que la regla es, nosotros no manejamos un peso de las instituciones. De hecho, yo pago mi viaje. Okay. O sea, yo, Jonathan López, que no pertenezco a una institución, pago mi viaje y yo encantado, ¿no? Pues me encanta andar allá. Pero eso también nos dimos cuenta, o sea, fíjate, llega el punto donde pues te paga la institución a ti y uno anda ahí pagando de su... Pero es parte de la pasión. Sí. Entonces, llegamos a la universidad y el primer reto era, vas a llevar gente que sepa. Así fue, ellos son claros. Pero que tú haces un filtro en base a tus talleres y empiezas a invitar. Entonces, las personas que van ya han pasado por el taller en México. O sea, es el primer filtro. Segundo filtro, que tengan su papelería en regla. O sea, nosotros no emitimos cartas para que en el consulado. No, nos quitamos ese problema porque no queremos temas diplomáticos. Y luego pedimos que las unidades donde viajen sean competentes para que lleguen allá, que la institución, por ejemplo, no puedes ir si no perteneces a una institución. Porque si llega a haber un accidente o algo, tienes que tener un respaldo, ¿me explico? Se formaliza todo esto y llega un punto donde ya pueden ellos hacer su viaje. Y nosotros vamos en caravana con ellos. Nosotros no cobramos, todo se paga en la escuela, se paga el hotel, ellos mismos pagan todo. Y ya, el primer curso que hicimos, llevamos 4, de los cuales 2 los ha hecho el programa Made in México. Literal nos dijeron, traen un buen nivel. Necesitamos que vengan ya en 6 meses porque vamos a otro nivel. Ellos le llamaron recuperaciones avanzadas para nosotros. Regresamos apenas hace algunos meses a ver el recuperaciones avanzadas. Hace algunos años yo fui a capacitarme a McAllen. Dentro de Estados Unidos hay competencias entre bomberos, los de Chicago, los de Nueva York, Texas, etcétera. Y hace 5 años, si no mal recuerdo, esa competencia dura una semana y media.
y ellos ganaron en esa ocasión la competencia a nivel de Estados Unidos. Entonces, pues traen un nivel muy, muy alto. Y algunos instructores pues trabajan en TICS. Luego entonces ya conocí a Juan Gloria, lo invito al podcast. Y él mismo como bombero americano dice, oye, ustedes traen buen nivel. Ustedes México traen buen nivel. De pronto los mexicanos vivimos en este México lindo y querido que no queremos ver sobresalir al de enfrente. Y tenemos al vecino que lo vemos muy, muy arriba en cuestión de instalación. Pero la parte de operación traemos buen nivel a nivel bomberos en general. Claro. Y que te lo diga un bombero americano o un jefe, pues sí hace ruido, ¿no? Estábamos platicando antes de grabar lo que está haciendo Saltillo, el nivel que traen, Tijuana, el nivel que traen, y muchos otros que a lo mejor no conocemos, pero traen muy buen nivel en México. ¿Cuántos días dura esta capacitación? Y más o menos digo, sin ver todos los tópicos, pero ¿qué es lo que abarca la capacitación? Bien. Pues son 4 días completos y un día es de graduación. Abarca 2 puntos clave. Ahorita es supervivencia del bombero y equipos de intervención rápida. En este último curso ya metieron algo de sistema de comando de incidentes, contabilidad y comunicación. O sea, ya había un sistema de comunicación afuera gestionando la emergencia. O sea, de repente rotábamos, ¿no? Y a mí me tocaba gestionar la emergencia y quién está dentro, quién está afuera, qué equipos se llevaron, comunicación, canal 1, canal 2. O sea, ellos, mira, hay una ventaja, te voy a ser bien sincero y con todo respeto. ¿Por qué viajamos hasta ese lado de la costa de Estados Unidos? Porque yo he estado en cursos pegado a la frontera con México y la verdad sí nos latinizan mucho. Es el México, aquí es así. El estándar lo marca y dale. Allá no nos faltan equipos de aire, son muy rudos para trabajar. O sea, sí cambia bastante ese lado de la costa. Digo, he estado yo en TICS. O sea, en TICS a mí, te soy sincero, me encanta. Sin embargo, creo que la educación no es tan urbana. Allá es 100% urbano. ¿Sí? Que también lo que admiro de los industriales es que tienen grandes incendios que atacar. Claro. O sea, no lo demerito, pero por ejemplo, acá es muy urbano, ¿no? Son edificios, son pisos, rescata esto, criterio, ¿no? O sea, nos hacen un ejercicio que me gusta mucho donde vengan, vamos por aquí, pum, pum, pum. Ok, ya salgan, ¿qué vieron adentro? Vengan. Y ya lo ponen con luz. Aquí estaba la cuna, aquí estaba la cama, aquí estaba el armario, aquí estaba el bebé en el piso. O sea, nos llevan a un método de que, bombero, tú tienes que estar observando el 100%. Tu equipo de aire te hace esto, pero tú tienes que abrir tu mente, ¿no? Y ya empezamos, el RIC se trabaja con estructuras. Por ejemplo, está el jefe líder que se encarga de radio y observar. Está el ancla, ¿no? El que está en la puerta y están los dos que cargan o arrastran. Entonces, la comunicación es lo primero que falla en las emergencias. En el RIC está prohibido literal una mala comunicación. Claro. Lo primero que te enseñan. El tema del ancla es la persona que va a estar, tanto puede ser alguien muy hábil que entra y sale o alguien que te rescata a ti mismo como bombero. Y los otros 2 bomberos, uno se encarga del aire, es decir, trasvasar. En este sistema tú traes tu equipo, vaya, rescatamos bomberos, que quede claro. Entonces tú traes una mochila que trae el RICBAC, trae sistemas, conexión universal, sistema de aire compartido, cambio de pieza facial, cambio de regulador. Él se encarga de llegar, arribar, observar y tomar la decisión del cambio. Y el otro se está encargando de ver cómo va a convertirlo para hacer un arrastre efectivo. O sea, está padre porque en ese momento tomas esa decisión en esos segundos y todos están haciendo algo al mismo tiempo. Entonces ya lo sacas y ahí entra un poquito el Denver Drill, algunas skills que le llaman habilidades que pásalo por aquí, pásalo por el hueco de 17 pulgadas porque se basa en la construcción de Estados Unidos, ventanas de baño. Y todavía nos enseñan de que una vez que salió, sigue el tema porque quita el equipo y aplica RCP. Sí. Por ejemplo, hay un skill que nos gustó mucho y investiguenlo. En el 2011, el 28 de julio, si no me equivoco, hubo un incendio en un hospital en Nashville, Carolina del Norte.
Entonces ahí el capitán Jeff Bowen empieza a perder noción de lo que estaba haciendo por un tema cerebrovascular, etcétera. Entonces se empieza a complicar porque el capitán daba órdenes incorrectas y la tropa lo seguía, ¿no? Llega un punto donde la tropa se da cuenta y empieza a revertir la orden y resulta que estaba teniendo un evento cerebrovascular Jeff Bowen. Entonces ahí te dicen, hey, ten cuidado porque esto nos puede pasar. Entonces la CDC y en conjunto con IOSH hacen la investigación y hacen una investigación bien exhaustiva. O sea, igual aquí ahorita les pones, te voy a dejar la liga. Ok. Se van a la liga, no batallen, botón derecho del mouse, traducir al español. Y créanme que van a encontrar cosas bien relevantes de aprendizaje para nosotros. Contabilidad, sistema de control de emergencias mayores, cómo delegar cuando la emergencia te satura, por ejemplo, ahí habla de que uno de los bomberos vomita en su pieza facial. Okay. Entonces tenías que rescatarlo, pero el vómito no lo dejaba respirar. Pero no podías quitarle la pieza facial porque la atmósfera era inmediatamente peligrosa. Se hablan de que los bomberos tienen que tener una habilidad para retirar pieza facial, quitar el protector nasal y volverla a poner. O sea, ahí te marca eso. Entonces, aquí vamos a poner el link. Se van ahí, botón derecho, y léanlo, porque van a aprender muchas cosas. Y con eso, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, pero voy a hablar de a nivel estado de Nuevo León. Digo, somos 51 municipios, que quede claro. Somos 5.6 millones de personas. Entre ellos, este año ha sido el año donde se han registrado más muertes trabajando de bomberos rescatistas, ojo. Muertes naturales, accidentes de manejo de francos, accidentes en trabajos y enfermedades confirmadas laborales. 2023, y hagan cuentas cada uno en sus dependencias, pero hay un detalle que yo me he fijado mucho. Nada de eso se grafica. Nada de eso se investiga. Entonces, si no identificas qué pasó, difícilmente puedes analizar qué tienes que hacer para que no pase. Sí, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, yo puedo entender un poco de que, oye, es que si investigo nos vamos a dar cuenta que no hizo el procedimiento. La pregunta es, ¿hay procedimientos? ¿Sí? O sea, date cuenta, Nuevo León es uno de los estados más importantes y tiene dependencias muy importantes, pero nos faltan los procedimientos operativos estandarizados. O sea, la NFPA, por ejemplo, NFPA 1500, el estándar de salud y de seguridad y salud ocupacional para el bombero. Y está el 1001 que te dice, bueno, el estándar de profesionalización de bombero 1 y 2. Ahí está todo. Pero también te dice, lo que indique tu procedimiento operativo estandarizado. Es decir, ellos te dicen, esa es la guía, ahora tú llévala a tu naturaleza, a la ciudad o operación. Es que para allá iba, porque tratando de unir ahí la conversación con tropicalizar México, Nuevo León, es decir, toda capacitación es buena, es positiva, la tomes donde sea, es muy buena. Pero luego regresamos a nuestra realidad y un poquito de contexto. NFPA dice que para atacar una casa necesitas al menos 17 bomberos. Y ahí es donde te vas de espaldas. Claro. Entonces, cuando nosotros queremos poner un tema de RIT en un escenario de una casa incendiada, una bodega incendiada, pues nos faltan un poco de elementos. O lo que está haciendo Saltillo creo que son los únicos o los que yo sé que tiene un equipo especializado y que básicamente no hace nada. Ahí están parados esperando la llamada, porque esa es su función. Pero ¿cómo lo podemos aplicar acá nosotros? Sí. Que digo, es buena la capacitación porque desde que tú dices, Mayday, estoy en alfa, ya sabes que tienen un nivel de comunicación estandarizado. No estoy para la izquierda y luego a la derecha y ahí estoy. Pues sí, pero la izquierda tuya o mi izquierda o la derecha de él. Entonces cuando dices, estoy en alfa o en bravo o en delta o en la planta 2 delta, ya tienes un sistema de comunicación estandarizado y eso es muy positivo. Pero luego regresamos al tema del recurso humano, que
prácticamente es bombero, ¿cómo lo podemos aplicar? Y dos, uniendo la conversación que dices, oye, pues se nos están yendo bomberos. En Tijuana hace un mes acaba de morir un bombero a causa de un infarto al corazón. ¿Se pudo prevenir? ¿No se pudo prevenir? El 60% de los llamados de un bombero no son estructurales y están con equipo estructural. Exacto. Entonces, o van a prensados, o van a incendios forestales. Pues nada más ayer se prendió el río Santa Catarina, estábamos a 40 grados y el bombero con todo el equipo puesto. Entonces, eso va a llegar a un punto de a saturar al bombero, a estresar al bombero en su cuerpo, que como bien lo dices, se tiene que medir, se tiene que mejorar y se tiene que ver la parte también de salud ocupacional, pero en el contexto de emergencias, ¿no? Es que hay tantas respuestas que te quiero dar que ya no sé por dónde empezar. Vámonos por partes. Si tú te vas al tema de certificación, capacitación o a bombero, por ejemplo, si de entrada tu academia tiene que tener un plan educativo. Claro. Y mi consejo es, si quieren cambiar las cosas, apéguense a los códigos de NFPA y hagan los procedimiento operativo aplicable. Ahí es donde sí te quiero decir. O sea, si en Estados Unidos, por ejemplo, tú dijiste, en un incendio de una casa tienen que estar 17 bomberos. La pregunta es, ¿la construcción es tipo 1, tipo 2, tipo 3? ¿Se lanzó la primera alarma o ya es la segunda? Ellos ya lo tienen. ¿Qué hicieron los gringos? ¿Qué hicieron los estadounidenses? Lo básico lo tienen ya dominado. Que lo que sigue es empezar con las mejoras. ¿Qué pasa en México? No hemos dominado lo básico. Y esa es la realidad. Entonces, capítulo 10 de la 1001, o es más, el IFTA en español, que está muy bueno. Búsqueda y rescate. Inventar el hilo negro. El bombero 1, búsqueda y rescate. Y ahí viene que el bombero tiene que tener la experiencia en supervivencia del bombero, salir de estructuras colapsadas, salir por ventanas, y ahí te lo explica. Y ahí viene precisamente, y ahí también te dice, bueno, de entrada es que todo bombero que esté en una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud debe de traer equipo de aire y radio. Uh-huh. Y otra cosa, el bombero debe de estar sin barba, el bigote hasta la comisura de la boca. Uh-huh. Entonces, eso ya lo tienen ellos. Te soy sincero, aquí el radio lo trae el oficial de la compañía, o sea, claro. Y no todos los bomberos traen. Yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando tú como bombero caigas? ¿Cómo vas a pedir auxilio? Si ¿cómo te vas a dar cuenta? Y cada grito que haces, estás consumiendo tu propio aire. Si tuvieras un radio, Mayday, Mayday, Mayday. Claro. Jonathan López, lado A, necesito aire. Estoy atrapado, por darte un ejemplo. Sí. Pero no tenemos radio. Entonces, sí hay formas. Por ejemplo, ahí lo que enseñamos es, tú bombero tienes que aprender a ir a una puesta a salvo. Es decir, está aquí la atmósfera inmediatamente peligrosa, busca el rincón más seguro, busca el cuarto más seguro. Y la otra, que el sistema PAS de tu equipo de aire, si lo traes integrado, que traiga pilas, es otra cosa. Claro. O sea, el 90% de los equipos de aire que hay aquí no traen pilas. ¿Quién las compra? ¿El departamento? ¿El bombero? Hay PAS que van, si tu equipo de aire no trae el sistema, el PAS, el sistema de seguridad de alerta personal, uh-huh, o el Personal Alert Safety System, que es NFPA 1982. Bueno, eso salva vidas, literal. Entonces, no tenemos esa cultura. Los bomberos deben de traer menos 2 lámparas intrínsecamente seguras. Claro. No tenemos esa cultura. Entonces, de nuevo. El RIC, claro que es aplicable donde sea. ¿Por qué? Imagínate, aquí no hemos pensado en el peor escenario donde tú digas, tengo el incendio de un edificio con 5 bomberos atrapados en el piso 7. ¿Quién los va a salvar? Porque los mismos bomberos que están ahí están técnicamente trabajando en el incendio. Claro. Y no pueden dejar de hacerlo, porque ese es el origen del problema. El equipo RIC son esos bomberos que Saltillo lo hace. Y acabas de decir algo que es un meme. El equipo RIC llega a mosquearse, ¿no? Y están bien enojados porque no estoy haciendo nada. Pero sí, o sea, tú estás haciendo, prácticamente estás listo para el peor escenario. Claro.
Y tenemos una función que es el tema de ablandar la dureza de la estructura, es metafórico. La estructura que está quemándose, tú lo que tienes que hacer es hacerla más segura. Salidas, dicen los gringos, lluvia de escaleras. Escaleras por todos los huecos de salida. Vayan a hacer un recorrido y me traen la información de por dónde podemos accesar, qué podemos cortar. Ellos ya están previniendo la emergencia de la emergencia. Sí. Entonces, sí se puede aplicar en México, es 100% aplicable. ¿Por qué? Cuando yo entré, comprar un equipo de respiración autónoma personal era 15,000, 17,000 pesos. Hoy en día los compras por 3,000, 4,000. O sea, ya hay más equipos de respiración autónoma. Otra, llegan las protecciones civiles. Uh-huh. Y las protecciones civiles ya tienen la cualidad, la aptitud y actitud para poder trabajar. Traen equipo. Entonces, nuestro plan es, si esto llegara a ocuparse, llegamos y la gente que se ha capacitado, la gente que ha estado en Estados Unidos o en talleres aquí en México, poder armar el grupo. Y en ese estar listos por si esto pasa, poder actuar. Sí, yo veo que las dependencias tienen una mejor comunicación que en los 90s. Sí. Que hace 8 años, o sea, sí. No tan lejos, no 2000. Porque ya, bueno, al menos desde mi percepción, ya ves que esos puestos está gente operativa, que tiene experiencia, que habla el mismo lenguaje, flexible, que entiende. De mente abierta. Entienden las emergencias. Capacitada. Totalmente. Entonces, hay que aprovechar eso. Si ya tienen la misma formación, el mismo estándar, o van encaminados hacia allá, pues es nada más estandarizarlo en un procedimiento. Te va a tocar esa tarea. Y creo que van encaminadas hacia allá. Yo lo he dicho en varios podcasts. Estamos pasando una etapa como Nuevo León importante. García está haciendo un muy buen trabajo. Los que conozco, Monterrey también, San Nicolás, el estado. Entonces, está pasando algo importante que también hay que mencionar las cosas buenas. Y así ya vamos. Entonces, tropicalizarlo creo que es importante. El tema de la frecuencia, lo mínimo indispensable es, pues, ¿cómo te vas a dar cuenta que el bombero te falta 1, te falta 2 o te falta 3 si no tiene una frecuencia? Entonces, es muy importante, digo, cada vida vale mucho, y si lo podemos prevenir y está en nuestras manos prevenirlo, creo que el esfuerzo vale la pena. Es que nos ahorramos un montón de salud y de dinero. O sea, el hecho de que tú entres a rescatar a un bombero y lo saques con vida, o sea, si vete a cualquier punto es salud y dinero, ¿no? Es que tengo mucho que contestarte, pero mira, por ejemplo, hablábamos ahorita, no hay un sistema de recuperación del bombero, es decir, cuánto tiempo está trabajando, cuánto tiene que salir, cuánta agua debe tener lista, cómo mejorar las condiciones de viento, de aire, para que él se refresque. Uh-huh. Por ejemplo, está escrito, o sea, tienes que tener una bandeja con hielo, el bombero que salga se lava sus manos, se quita su equipo, lo deja fuera del área de recuperación, llega y mete sus manos por algunos minutos para que la temperatura baje. De ahí va y se sienta, le toman sus signos, se recupera y regresa. Y en eso nos lo enseñaban mucho, el 2 adentro, 2 afuera. O sea, siempre tiene que estar esto. El alimento, o sea, está prohibido comer un alimento con tu equipo puesto y con las manos sucias porque el cáncer... Digo, ahorita ya hablamos del tema de recuperación, lo que decías, bomberos trabajando en el río Santa Catarina con equipo de incendio estructural. Y a mí me pasaban, no traes equipo, arrestado. Me explico. Tenemos que aprender. Y la otra, en el sur, bomberos trabajando en inundaciones con equipo estructural. Claro. Bomberos conduciendo camiones de bomberos con casco. Bombero sin cinturón. 90% de los videos de bomberos que salen manejando y los que no traen cinturón de seguridad. Y o sea, alguien dijo una vez, es que el bombero está así porque quiere. ¿Por qué? Porque antes yo sacaba copias de los libros y me empapaba libros y préstame el IFTA para... ¿Te acuerdas que había un IFTA? Creo que era la 4ª edición en blanco y negro y que ibas a copiarlo. Batallábamos mucho para poder leer un capítulo.
para traducir un NFPA, ahorita todo está en la red y ahí entra otro problema. Nos han enseñado a aprender tan fácil en línea que llega un punto donde ya esto no está teniendo la cualidad o la calidad que se necesita. Entonces, yo creo que el bombero el bombero no avanza porque no quiere o no ve la necesidad. Otro de los puntos que quiero manejar es, mira, cuando fuimos a Estados Unidos tuvimos un problema porque nos dijeron, hay equipo a donación, pero tenemos entendido que los mexicanos no aceptan equipo usado. Fue un tema así como que, ¿qué pasa? Dice, bueno, nada más queremos aclararles algo. Los equipos, la oficina del Marshall, cada 5 años viene a los departamentos y nos empiezan a evaluar equipos. Y la aseguradora nos pide que los cambiemos. Entonces, estos equipos tienen 10 años de uso y tienen sus 2 pruebas hidrostáticas. Prácticamente te quedan 20 años de uso y tú puedes hacerle hasta 4 o 3 pruebas hidrostáticas. Sirven, se los quieren llevar, o sea, ellos bien diplomáticos. Para que te des una idea, nos trajimos 326 accesorios entre botas, pantalones, chaquetones, cilindros de aire, por ejemplo, los lentes para las piezas faciales Scott. Nos trajimos de esos, micrófonos para las piezas faciales, guantes, o sea, nos trajimos un montón de cosas, pero el compromiso era, se los llevan y los brincan y se los llevan a México a las instituciones. Claro. Porque ha habido muchas donaciones que las mandan a la frontera. Okay. Y la gente piensa que no se paga una importación de eso. Ya. Entonces, y se queda ahí, no, pues yo no pago información. Porque tú me dijiste que era donado, pero ahora resulta que tengo que pagar importación. No, te donan equipo en Estados Unidos, pasarlo a México es otra cosa. Tienes que pagar un impuesto. Entonces la condición, todo lo que trajimos pasó. Y ahorita ya andan las instituciones funcionando. Entonces, ahora llega otro punto. Ya es más fácil que un bombero esté trabajando con un equipo de respiración autónoma. Se puso de moda. Entonces eso nos aventaja bastante porque ahora tú ya puedes ir a hacer un rescate con un bombero, con el Reed Pack, trasvasarle aire, entre otras cosas. Entonces, ahora, ha cambiado. Esa parte de donar el equipo, por ejemplo, si pues hay algún director o comandante que le interese, ¿cuál es el proceso para ser candidato a recibir esa donación? ¿Qué tienen que hacer? Mira, nosotros tenemos un benefactor o benefactores en Carolina del Norte. Ellos nos dicen, hey, hay una cantidad de equipo. Busquen a alguien que lo necesite. El compromiso es que el equipo que nos donen, obviamente es usado y nada más que sea funcional, es todo. Repito, o sea, son cosas que funcionan mejor que lo que venden aquí. La verdad, o sea, yo lo he comparado, ¿no? Es todo un tema lo que Exacto, venden. Que no quisiera meterme en eso, mis respetos, pero voy a hacer una marca, ¿no? O sea, te dan un equipo Morning Pride, un Lion, un Globe, que es un equipo que aparte trae el arnés para rescate técnico. Un Scott que trae paz, que trae el micrófono, que incluso ya trae medidor de temperatura. O sea, eso es funcional. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tú eres una dependencia que estás interesado? Naturalmente tiene que haber equipo en stock. Tú te vas a encargar. Ellos lo tienen. Tú lo que haces la petición, pero una de las condiciones es que se mande en cajas ya con un importador para que te llegue al destino. Porque lo han hecho muchas veces. Yo lo quiero, mándamelo. Llega a Laredo. Lo traen a Laredo y nunca brincó a México porque resulta que tenía un conocido que me iba a ayudar a pasar el equipo de Hacienda y no. Esto cuesta. Entonces, ¿la petición es directamente con ustedes o con las personas en Carolina? Sería con nosotros, hacemos el enlace directo. Okay. Así es. Nosotros tú dices la necesidad y nosotros hacemos el enlace directo. Te soy sincero, a mí en lo personal no me gusta mucho hacerlo porque hay mucha confusión, ¿no? Entonces, tú lo ves como que un derecho de que dame, yo te di, o sea, no, es tratamos de ser muy cuidadosos, pero hay dependencias que han traído equipos, o sea, hubo una dependencia importante que se trajo cerca de entre 30 y 40 equipos de respiración autónoma. Esa dependencia nunca dio el agradecimiento formal a quien lo mandó. Para darte un ejemplo, al contrario, le agradecieron a alguien que lo pasó.
Ok. Entonces nos metimos en un tema de... Ellos son muy diplomáticos y lo he aprendido de ellos, ¿no? Tú cumples tu palabra. El americano es veo que estás haciendo algo mal. Y no me interesa hablar contigo y aquí... O paro el recurso o ya no lo hacemos o bye. Entonces, es muy importante. Pero por eso te preguntaba hace ratito ¿por qué hacerlo precisamente esto, sin fin de lucro? Porque el formar, más allá de que nos dedicamos a esto y que tenemos buena voluntad o la mayoría de los que se dedican a esto tienen una parte humana muy grande, de pronto cuando te pasa algo mal a ti, ves que cuando está en tus manos poder aportar ese granito de arena es importante. ¿Qué pasó que a raíz de eso les provoca hacer esto loablemente? El programa Made in México es un programa 100% gratuito. Uh-huh. Si hay alguien que se le ha cobrado dinero, bienvenido a su comentario, pero es siempre... No creían en nosotros. Hubo comentarios que nosotros estábamos haciéndolo con fines de lucro, que queríamos vender cosas, que... Las 5 personas que integramos el programa Made in México tienen un trabajo estable, tienen familia estable y tienen una pasión por el trabajo que nosotros ponemos de nuestros recursos. Te soy sincero, yo imprimo las constancias que se van a dar en el curso. Isaí Galván llega con las aguas, mi hermano llega con equipo, Iván hizo las copias de los manuales. O sea, y alguien nos ha dicho, es que ustedes deberían de cobrar. Uh-huh. Y nosotros perdemos la esencia. O sea, te soy sincero, yo tomé la decisión, esto no se va a cobrar porque la gente no cree en nosotros. Y hasta la fecha me llegó un comentario que, oye, es que están comentando que ustedes hicieron un rally y cobraron dinero, que cobraron muy bien por hacerlo. Y ya de que me queda así como que... empresas nos han dicho, necesitamos el programa Mayday, que nos den el curso, el taller, y no nos hemos metido a nivel empresarial. En Estados Unidos ahí, por ejemplo, están los Twister, está el Tax for One. Sí. Hay empresas de bomberos exitosos, de bomberos fuertes, que van y te capacitan y te cobran. Entonces, nosotros no estamos peleados con llegar a ese nivel, porque creo que ya traemos ahora sí que un portafolio, un temario, los escenarios, la fuerza, el equipo, para empezarlo a hacer. O sea, ojo, empezamos haciéndolo de manera gratuita y lo seguiremos haciendo, pero si el día de mañana tenemos la necesidad de crecer y cobrar a alguien que quiera pagarnos, que sea un departamento importante, lo podemos hacer. Claro. Con la única intención de tener más equipo y tú quieres, pero necesito que invites a tal, etcétera. Sí, en Estados Unidos hay organizaciones privadas, ¿sí?, que tienen, por ejemplo, X empresa, tienen un paro de mantenimiento 1 mes, 2 meses, y contratan a brigadistas externos, uh-huh, expertos a lo mejor en rescate en alturas o en espacios confinados, y a eso se dedican, ese ¿sí?, es su negocio. Entonces, o sea, acuérdate que hay militares contratistas, o sea, claro, militares privados, hay... Me explico, o sea, el programa es gratuito porque las personas, los mandos, no creían en nosotros. Hablaban mal del programa. ¿Cómo es posible que ellos que no son bomberos nos quieran enseñar a nosotros que sí somos? Pues todo se basaba en que nos estábamos basando en el aprendizaje adquirido, en la certificación que tuvimos, en los escenarios que vimos, y no íbamos a hacer algo que era una fantasía, era multiplicar la enseñanza. Claro. ¿Sí? Y ese fue el punto clave para que en Estados Unidos nos dijeran, hey, regresen, porque lo están haciendo bien. Nosotros lo hacemos para que el México se profesionalicen los bomberos. Y es que si te das cuenta, en Estados Unidos su espíritu es hacer las cosas, o muchas cosas, no todas, pero sin fin de lucro. Uh-huh. Un tipo de NFPA. Sí. Uh-huh. Poca gente sabe que tú te metes a NFPA, ves el código, la norma gratis, es decir, no la puedes descargar, pero la puedes leer. Y es gratis. Así es. Y acá, como que guardamos el secreto, que no sepa el de lado,
Y en Estados Unidos es al contrario, es yo te enseño, te presto las instalaciones, es gratuito, aprende por la parte humana, ¿no? Mi principal sueño, el personal, es que en todos los estados exista un programa Made in México. ¿Por qué? Porque nosotros no enseñamos algo que ya no esté en la red, que no esté en un libro. Nada fuera de él todo lo que enseñamos es lo que aprendimos en base a un estándar, y cualquiera lo puede hacer. Pero hay algo que dicen, oye, es que no puedes permitir que... Es que mira, si nosotros, yo en lo personal, mi hermano, mis compañeros, nos metemos tanto a la lectura, a la práctica, vamos a hacerlo así, es este temario, que nos estamos preparando tanto que todavía no alcanzamos el nivel que queramos. Digo, bueno, alguien que quiere intentarlo, pues también se va a tardar, ¿no? Pero va a llegar un punto, imagínate que tenemos 2, hacer nosotros mismos competencias, o llegamos a la emergencia y ¿qué onda? Listo, órale, ¿qué traes de equipo esto? Esa es la finalidad de esto, o sea, se supone que hay que rescatar bomberos, pero el bombero se rescata desde antes de la emergencia, enseñándolo, concientizándolo, cuidando su salud, proviéndolo de equipo, cambiándole la cultura. Necesitas traer tus guantes de incendio estructural, los de rescate úsalos para rescate, no los metas incendios. Tienes de traer unos guantes para tú poder enrollar una manguera, pero también debes de traer tus guantes de látex, o sea, 2 lámparas. Yo soy el primero que la lámpara tiene que ser certificada, porque a mí me pasó que entré al Casino Royal, 5 minutos después la lámpara hizo esto, placa. Y cuando salí, me di cuenta que el conito, el aluminizado que traen, el cromo, se deshizo. Entonces, ahí yo dije, juro por mi vida que yo voy a traer 2 lámparas y esas tienen que ser certificadas. Y ahora tú las compras en Amazon, ¿verdad? Hay ofertas y las compras. Entonces, eso yo en lo personal lo promuevo mucho. No es necesario irme Por eso es programa Made in México. O sea, ahorita no nada más damos el tema de intervención rápida. Yo he dado espumas y eso lo di a raíz del fallecimiento del compañero Carlos en uno de los municipios donde estaban trabajando con una pipa, el tren impacta una pipa, aparentemente la emergencia estaba controlada, al mover con una grúa, pum, se da el incendio, quema el bombero por completo. Entonces de ahí dije, tenemos que empezar a saber utilizar espumas. No, y perdón, los procedimientos, es decir, hay muchos incendios que no necesita entrar el bombero. Lo puedes atacar desde afuera con un turbojet, a lo mejor si pasaba en la crisis del agua, pues te lo acepto, ¿verdad? Sí. Pero es capacitación, los líderes tener como la parte de voluntad, porque estamos en un estado que tiene el recurso. Y que, ojo, vienen empresas con un riesgo muy alto como Tesla, con químicos muy, muy peligrosos. Y tenemos que estar preparados para eso y tener más bomberos. Yo revisaba las estadísticas, Veracruz tiene alrededor de 2,200 bomberos. O sea, le da como 4 o 5 veces la vuelta a todo Nuevo León. Así es. Entonces, hay que ver qué están haciendo bien. Dejar como la parte del ego a un lado y ver qué sí están haciendo bien y no inventar el león negro. Simplemente tener la voluntad de seguir cuidando a los compañeros. Es que mira, Nuevo León es un caso que quiera tomar. Afortunadamente aprendimos a ver las cosas a nivel macro. Ya lo vemos a nivel nacional y un poquito a nivel internacional. Sí. El tema de Nuevo León creo que es un tema muy específico y es muy sencillo de solucionar la situación. Y mucha gente lo está haciendo. Por ejemplo, tú ya encuentras un Ciénaga de Flores, un Salina Victoria, un Santiago, un García. O sea, ya compraron sus camiones de bomberos. ¿Por qué? Porque empezaron a ver la necesidad. O sea, el departamento bombero puede ser específico para incendios o cobertura a todo riesgo. ¿Sí? El todo riesgo es ambulancia, es bombero, es preventivo. Entonces, muchas protecciones civiles ya están haciendo eso. Entonces, hay un avance enorme. Estos 5 años han sido parteaguas para que esto cambie. Quien tiene que avanzar, ha avanzado. Y quien se queda, se ha quedado. Esto ya es muy evidente. O sea, vuelvo a lo mismo. Pero lo acabas de decir. O sea, de entrada,
Tú como bombero llegas, el oficial, y te tiene que decir ataque ofensivo, defensivo. Ok, ataque defensivo. Voy a estar desde afuera. Oye, no es que no traigo equipos de aire, vamos a estar desde afuera. El incendio no lo amerita. Pero si tengo que hacer un ataque ofensivo, ya tengo que cambiar todo el esquema. O sea, yo una pregunta que hago es, a ver, ¿cuándo vas a hacer tu equipo de respiración autónoma? No, que los químicos, que el humo, que el aire supercalentado. Sencillo, la respuesta es cuando la atmósfera sea inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. A lo mejor no hay humo, a lo mejor no hay fuego, pero hay gas. ¿Me explico? Entonces, tú tienes que saber que el equipo de respiración autónoma se utiliza cuando es... Pero eso lo puedes escribir, o sea, es sencillo. Entonces, porque esa pregunta siempre la hago, pero te digo, si desde que mi oficial o encargado no determina el tipo de ataque que tengo que hacer, no sectoriza, no hace el 360, es decir, déjenme ver, raza. Otra, hay un esquema que se llama el size up o la estimación de riesgos. Desde que tú sales, desde que el teléfono, la central te dice, empresa de pinturas, tú ya estás haciendo la estimación de qué necesitas, qué tipo de ataque vas a hacer sin siquiera llegar al incendio. Entonces, eso tiene que hacerlo alguien, ¿no? Llegas y tienes que hacer un 360 obligatorio. ¿Por qué? Porque no, aquí llegas y órale bomberos y tranquilo, estamos hablando de material contra vidas. Pero también puede haber incendios donde hay personas adentro. Tú tienes que tener la competencia para equiparte, al menos en el tiempo que te diga tu procedimiento. Y eso incluye que aprendas a poner. Fíjate, muchos se ponen la pieza facial y no se conectan y van en el camión. Llegan a la emergencia, se bajan manguera, bajan escalera, agarran hacha. Como están con la pieza facial, su resistencia física ya fue mermada. Claro. Entonces ya están en la puerta y se conectan. Al momento de conectarse, dan una profundidad porque ya se cansaron. Claro. Entonces tenemos que aprender, bajo equipo, pieza facial y conecto rápido, o tú bajas y yo ya estoy en la puerta conectándome. O sea, cada departamento. Pero tenemos que identificar que si no nos ponemos de acuerdo ni en eso, esto no va a cambiar. Exacto. Y repito, no ha habido un botón rojo en el estado donde tú digas, el botón rojo que yo conocí, viví, fue el Casino Royal. Entrabas 10 metros y ya no podías más. Las lámparas se quemaban. Si no traías aire no avanzabas. Y se tuvieron que tomar decisiones. Digo, tuve la suerte de tener la amistad con el comandante Andrés Molina que dijo, mete la máquina, abre boquetes, va a entrar aire, pero vamos a inyectar agua. Cuando inyectemos el agua se desplaza el humo y van a entrar. No, pero no puedes porque va a prender si entra el aire. O sea, había muchos contras, pero él se montó, como ahora sí que eso lo aprendí. Mantente en tu decisión siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y junta al equipo que te va a ayudar a resolver esa tarea. Y eso lo hizo él. O sea, yo me acuerdo verlo con lágrimas en los ojos. Entonces, de ahí yo aprendí, aunque tienes que aprender a tomar decisiones, siempre y cuando sepas a qué personas tienes a tu lado. Y eso implica prepararlas. No tener el celo de que tú no puedes traer radio porque yo soy oficial. Claro. Si te pones equipo de aire, te voy a arrestar porque es un incendio donde no puedes usar. Si te quitas el equipo, te voy a arrestar. Oye, pero se está quemando un pastizal o un terreno baldío. Claro. Sí, o sea, y ahorita tú puedes comprar un equipo para incendio forestal en no más de 3,000 pesos. No, y el estrés que trae el bombero, que hay estaciones que tienen 1 o 2 servicios al día, pero hay estaciones que tienen 10, 15, 20 servicios al día, entonces, pues cuidado con eso. Yo también voy a dejar unos links, porque no sé si has visto cuando está el sistema de comando de incidentes que llevan una super cajota grandota y empiezan a hacer sus anotaciones. Nosotros la tenemos. Cuando la máquina a qué hora llegó, dónde entró, qué está atacando. Yo hice algo igual, pero en una aplicación Notion, que es básicamente lo mismo, pero la traes en tu aplicación. Entonces, pues en tu tablet o en tu celular la puedes tener y tienes eso, ¿no? Los mismos parámetros de... ¿Tú la desarrollaste o pagaste porque la hicieran? No, yo la hice. Yo soy instructor en Estados Unidos también y aquí en México, entonces he recibido también capacitación en el tema de comando de incidentes, en HAZMAT, en toda esta parte de administración.
Y la parte por ejemplo, pues, lo que trae entre las cuestiones básicas, lo que mencionabas, el 360, el nivel de riesgo, el siniestro, si llegaron 2, 3, 4 unidades, a qué hora llegaron, dónde la vas a poner, etcétera. Entonces es como más a la mano en tu celular, o en tu tablet, que la puedes tener. Si alguien no tiene la capacidad económica de comprarse su caja, pues la puedes tener y te saca de un apuro. Yo hice una caja y en total me costó 2,800 con 2 pizarrones y la caja. Pero también he visto que las venden en 30,000. Sí. O sea, y yo lo que hice fue quien imprime pizarrones. Yo hice el formato, me imprimió, mi papá me ayudó a hacer la caja de madera, le pusimos los herrajes para que sea de uso rudo y la caja, de hecho ahorita la tiene Protección Civil Santa Catarina porque van a replicarlo. Y yo hice lo mismo como para bajar costos y que a lo mejor, no sé, algún municipio alejado de la civilización lo pueda tener, lo pudiera cobrar, pero pues ahí está el acceso libre. Es que, mira, tú puedes hacer el sistema tan extenso como quieras o tan sencillo como necesites. Claro. El que yo manejo es específicamente para incendios, materiales peligrosos y uso de espuma. Uh-huh. Lo único que tienes, y es lo que le digo, a ver, aquí está, porque lo hemos usado en 3 emergencias. Aquí está. Lo único que tienes que hacer es llenar cuadro por cuadro. Exacto. Y empiezan a llenarlo y de repente llega un punto donde ellos se dan cuenta que ya está administrada la emergencia. Desde sectorizar, desde cuántas máquinas están, cuántos bomberos, si ya tienes servicio público, si ya tienes corte de gas, el área de recuperación, el área de hidratación recuperación, el servicio médico, la indicación o la orden de trabajo, la actual y la que viene. O sea, igual... Y usarlo, o sea, cuando yo lo recibí, no me acuerdo ya el nombre del comandante, trabaja en Lion, en los trajes de bomberos. Me dicen, úsenlo siempre, el sistema de comando de incidentes, para que agarres práctica, habilidad. Oye, tienes un siniestro de, no sé, el Río Santa Catarina, que tienes 15 unidades ahí, bueno, úsalo. Tienes algo industrial, úsalo. Sí. Y vas agarrando práctica en administración también del recurso. Sí, o sea, tú tienes que saber quién está, cómo está y cuál es la situación. Y en una emergencia es muy difícil. Si utilizas esas metodologías o elementos, es sencillo. ¿Por qué? Porque, ojo, es el comandante, el asistente, el técnico, el encargado de la operación. O sea, de los 30 y tantos esquemas que maneja un sistema de comando de incidentes, con 5 que apliques, controlas, ojo, las primeras horas de la emergencia. Ya si es una emergencia de 16 horas, cambia el esquema, ¿sí? Porque alguna vez escuché un comentario de un comandante de uno de los estados más importantes que dijo, el sistema de comando de incidentes es muy difícil aplicarlo, porque son muchas cosas que tienes que hacer y el incendio lo olvidas. No es eso, es que tú tienes que estar fuera gestionando. Pues la raíz del sistema de comando de incidentes nació en Los Ángeles, para administrar tantas cantidades de unidades. Sí. Durante días o tal vez semanas, ¿no? Están las salas de crisis, o sea, tú estás gestionando la emergencia a 5 kilómetros de la emergencia. Eso también lo tenemos que aprender. Repito, considero que no ha pasado algo tan grave para que nos diga alto ya. Y acuérdate que las reglas, normas y procedimientos a veces se escriben con sangre una vez que pase. Pero desafortunadamente aquí no hemos aprendido del bombero que se quemó, del bombero que falleció. Y no, o sea, otra vez, si no identificas y analizas, lo que hagas, si no tienes esos 2 dominados, no va a funcionar. Claro. ¿Verdad? Bueno, te iba a decir algo. Si tú hice un Excel que entre, por ejemplo, Williams Fire, entre un libro de Martín Racisca, me preocupé mucho por el tema del uso de espuma en los incendios. Entonces tengo un Excel donde tú pones en rectangular o circular, pones los metros y el tipo de si es combustible, inflamable o alcohol. Le das enter y te dice cuánta espuma, cuánta agua tienes que usar, en cuántos minutos lo vas a apagar y cuántas mangueras necesitas. Yeah. Lo tengo en un Excel. Si eso lo podamos llevar a una aplicación y lo podamos distribuir de manera gratuita, estaría yo ayudando a mucha gente.
Obviamente tienen que saber que tienen que usar las espumas específicas para el incendio, que es AFFF, ARC, que ahorita ya hay un tema por el tema del cáncer y todo eso, pero también ya vienen las espumas ecológicas. Entonces, sin embargo, todavía podemos apagar incendios con esas espumas. Entonces, si tú tienes esa capacidad, digo, no se sorprendan si, ahora sí que queda como compromiso, hacemos esa calculadora y la podemos dar de manera gratuita y obviamente a reserva de que la única intención es tener una herramienta, porque acuérdate que no está mal hecha el cálculo y cosas así. No, lo que haces es pones metros, tipo de combustible, enter y te sale cuánta espuma, cuánta agua. Entonces va a ser una herramienta que va a cambiar esto. Sí, súper bien. Uh-huh. El tema de la colaboración, digo, pues ahí está, existe lo que necesites compartir o difundir, ahí están mis redes sociales con Gracias. Mucho gusto. Yo también hago ciertas cosas que de pronto no ventilo, pero sí algo similar de... Hay departamentos de bomberos que no tienen recursos para una capacitación y está padre apoyarlos. A lo mejor nosotros somos bendecidos a través de lo privado. Es correcto. Y retribuir un poquito, creo que es bueno también. No sé si tienes algo más que agregar y las redes sociales que te pueda encontrar la gente. Bueno, pues sería la del programa. En Facebook estamos como Programa Made in México. Con que nos sigan en Facebook, realmente no somos tan buenos en ese tema de redes, pero estén informados ahí porque si todo sale bien, viene por ahí un curso bueno, hay una buena noticia. Uh-huh. Una ya la dije, pero la buena noticia es que nos acaban de pedir un proyecto para poder llevar bomberos mexicanos a trabajar a Estados Unidos. Okay. Es decir, tú lo dijiste ahorita, es que el bombero mexicano tiene una resistencia física, que dices, es que están trabajando 5 horas y no han tomado agua, cosas así, están trabajando y les dijimos que lo sacaran y ya lo sacaron, y están chaparritos y están gorditos y cómo lo hicieron. O sea, el mexicano tiene ese empuje, y el gringo tiene mucha proactividad, entonces ellos quieren aprovechar eso, darnos academia, pagarnos una academia y la opción es quedarse a trabajar en Estados Unidos. Si no me equivoco, es uno de los primeros programas que se va a abrir así. El otro es el de la escuela que ya nos ofrecieron. Por ahí viene un curso de manejo unidades de emergencia, también que estamos tratando de gestionar que nos lo den a las asociaciones, a las instituciones hermanas. Entonces, estén pendientes de lo que viene. También viene un curso en una ciudad vecina donde es de 2 días, uh-huh, donde vamos a estar entrenando en un edificio alto. Entonces, vienen cosas buenas. Yo lo que les pediría es que crean en el programa, que se capaciten, que lean, que físicamente se preparen para poder efectuar esos talleres que nosotros damos con una mayor realización. Porque luego también van personas que son bomberos de años, sí, y no se pueden poner un equipo de aire, no lo resisten, se lo quitan, se frustran. Nosotros no hacemos esto y es una tarea, es no frustrar al bombero, es que se realice. Pero también nos damos cuenta cuando el bombero no tiene la capacidad de hacer el equipo de intervención rápida. ¿Me explico? Entonces, sí, yo invito a todos a que se preparen físicamente, que se equipen ellos. Hay muchas cosas que ya están accesibles, que sigan nuestras redes y lo más importante es que se enfoquen en ser mejores bomberos desde el sistema personal, imagen, desde el tema social, la imagen que dan, y sí, ¿no? El liderazgo positivo colaborativo. Muy bien, pues con eso vamos terminando. Yo invito a la gente también a que siga las redes. También, aparte del podcast, tengo un newsletter que creo contenido ahí de valor, tanto de seguridad industrial como del tema de respuesta a emergencias. Ahí nada más dejan el correo y les llega semanalmente. Y pues bueno, en cualquier red social como Israel Valdés Podcast. Gracias por echarte la vuelta. Gusto en conocerte. No teníamos el gusto de conocernos.
Y pues este es tu espacio, cuando ojalá no sea la última vez y pues nos seguimos viendo. Saludos. Gracias, Bye.